que les vamos a presentar el día de hoy sea de ayuda para la toma de decisiones de parte de todos los que nos están viendo. El título de la presentación es Panorama del empleo en la frontera norte de México ante el COVID-19. Básicamente vamos a abordar dos entidades de la República Mexicana. Por un lado, vamos a hablar del estado de Baja California, porque tiene una de las ciudades o tiene la ciudad fronteriza más importante del país, que es Tijuana. Y por otro lado, vamos a hablar del estado de Chihuahua, donde se encuentra la segunda ciudad fronteriza más importante de México, que es precisamente donde vivimos, es Ciudad Juárez, Chihuahua. La información que les voy a compartir proviene de un laboratorio de investigación que tenemos en la universidad. Es el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana, donde trabajamos de forma conjunta su servidor y precisamente la doctora Rosa María García. Este laboratorio, pues ya ahí dejo la dirección web también en la presentación, donde nos pueden escribir, el correo electrónico, en fin, para más información. Vamos a arrancar para presentarles la información más importante que tenemos. Aquí, déjenme, ahí está. En esta primer gráfica les estamos presentando la evolución del empleo. La presentación la dividí en tres partes. En una primera parte presentamos cómo estaba el empleo formal hasta marzo del 2020. ¿Por qué marzo del 2020? Porque el gobierno federal, a través del IMSS, publica los datos de empleo mensualmente, y el último dato de empleo al que tuvimos acceso fue precisamente el dato correspondiente al mes de marzo. Entonces, en la primera parte de la presentación estamos viendo cómo evolucionó el empleo, y a partir de ahí nos vamos a la parte de cómo pudo haber evolucionado el empleo si no hubiera existido la pandemia del COVID-19. Y luego en una tercera parte presentamos los pronósticos de lo que ocurrirá con el empleo a raíz precisamente de que la pandemia sí existió, la estamos viviendo, y pues para saber cuál es el impacto que va a tener sobre el empleo en la economía formal. Y en la parte final de la presentación les hablaré sobre las políticas públicas, tanto federales como estatales, que se están impulsando para tratar de que el golpe del COVID-19 sobre la economía y en particular sobre el empleo, pues no sea tan severo. Les decía, regresando a esta gráfica que pueden estar viendo ustedes ahora, tenemos datos de Baja California históricos, una serie muy larga, desde 1998 hasta marzo del 2020. Y como pueden ver aquí en la imagen, empezamos con un valor reducido de empleo de, vamos a decir, 500,000 empleos formales en todo Baja California. Luego aumenta gradualmente el nivel de empleo en Baja California, y desafortunadamente aparece una crisis en 2001, y esa crisis hace que se pierdan empleos en aquel estado, y esta caída es significativa. De hecho, entre 2000 y 2001 se perdieron 45,000 empleos, lo que es una cifra pues nada despreciable. Luego continúa, ¿no?, recuperándose en los años subsiguientes la economía de Baja California, el empleo, llega a un pico nuevamente, que es en el año 2007, con más de 600,000 empleos, pero nuevamente aparece una crisis que es quizás la que recuerdan todos los que nos están viendo, es la crisis del 2008-2009, y el empleo se reduce a 607,000 en 2008 y luego a 578,000 en 2009, que ese fue su fondo, fue el momento más crítico, y luego la economía comienza gradualmente a recuperarse en 2010. Esta gráfica, esta primera gráfica nos muestra que las crisis son, primero, que son periódicas, que son, no hay espacios tan largos entre una crisis y otra, que son de cierta forma frecuentes, y segundo, que las crisis no son pasajeras, es decir, tienen impactos de mediano y de largo plazo. Por lo tanto, las autoridades tienen que tomar las medidas correspondientes, las políticas adecuadas, para evitar un daño sobre el bolsillo y sobre el bienestar de cada uno de nosotros. Lo que ocurrió después del 2009 en Baja California es que se recuperó de manera muy acelerada la economía, el empleo, y llegó a un nivel de 916,000 empleos formales a marzo del 2020.
De tal forma que si medimos, que fue lo que hicimos, aparece un número grande aquí que dice 2.76%, porque la tasa media anual de crecimiento que se observó entre 1998 y marzo del 2020. Quiere decir que el empleo formal creció a una tasa que nosotros llamamos mediocre, porque se esperarían tasas mucho más grandes que eso, digamos de 7, de 8% en promedio anual, y eso sería un mejor resultado. Sin embargo, bueno, eso es lo que se tuvo, un crecimiento promedio del empleo de 2.76%. Esto es el caso de Baja California, y podríamos decir que es el caso de ciudades como Mexicali y Tijuana, porque son precisamente las ciudades que más aportan a los resultados que estamos viendo en esta gráfica. Luego, en cuanto a Chihuahua, que es el estado donde se encuentra la segunda ciudad fronteriza más importante del país, parte de 1998 de un nivel de empleo más alto que, que Baja California, parte de 630,000 empleos formales. Por cierto, quiero señalar que las cifras que estamos manejando de empleo no es la totalidad de empleo formal, es solo el empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. No tenemos forma de capturar mensualmente el resto de empleos formales que existen en la economía. Esta es la mejor aproximación que tenemos. Lo que ocurrió en Chihuahua es que, al igual que en Baja California y al igual que el resto del país, en 2001 hay una crisis que se refleja en el empleo. Los empleos pasan de 700,000 en el 2000 a 635,000 en el 2001, y luego todavía peor, 614,000 en el año 2002. Y de hecho, los empleos perdidos en Chihuahua en 2001 fueron muchísimos, fueron en total 169,867 empleos perdidos. Entonces es una cifra bastante alta de personas al final que se quedan sin un trabajo, porque no son números fríos, sino esos números de pérdida son precisamente personas que se quedan sin trabajo y que pues van a tener momentos de angustia, de desesperación por no tener ingresos y por no poder aportar a la subsistencia personal y en algunos casos familiar. En Chihuahua, después del 2002, hay una recuperación leve en 2003, 2004, en fin, hasta llegar al 2007, donde nuevamente se presenta otra crisis de la economía, que es la crisis otra vez de la 2008-2009, y el empleo nuevamente se contrae a un nivel tremendamente bajo de 610,738 empleos en 2009. Hay una pérdida nuevamente de prácticamente 140,000 empleos en ese año. Es una cifra importante, y luego, nuevamente, como en el caso de Baja California, comienza gradualmente a partir del 2010 el empleo a crecer en esta entidad y llega a un valor final en marzo del 2020 de 897,260 empleos. Si se acuerdan, pues es una cifra menor a la que se observa en marzo de 2020 con respecto a Tijuana. Y esto no es otra cosa, perdón, con respecto a Baja California, no es otra cosa del reflejo de que la economía de Baja California es mucho más robusta que la economía de Chihuahua, pero solo ligeramente. Son dos entidades líderes en la frontera norte de México que compiten muy de cerca, pero al final Baja California muestra una ligera mayor fortaleza en relación al estado de Chihuahua. Y la cifra de tasa media anual de crecimiento, es decir, cuánto creció el empleo entre 1998 y el 2020, pues creció todavía peor que en el caso de Baja California, porque es un promedio anual de 1.61%, es decir, prácticamente nada. ¿Qué afectó para que creciera tan poco el empleo formal en Chihuahua entre el 98 y el 2020? Pues básicamente las crisis periódicas, es una economía que sigue siendo muy volátil, muy dependiente del ciclo económico norteamericano, y eso a la fecha va a ser un problema, y está siendo un problema en este momento. Entonces vamos ahora, esto es lo que ocurrió hasta marzo del 2020, insisto, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de la presentación, que es, elaboramos algunos modelos econométricos, hay un poco de estadística inferencial con el uso de software, y básicamente elaboramos un modelo de suavizamiento exponencial
a través del filtro Hall-Winters multiplicativo. Digo, esto la verdad no es nada complejo, suena complicado, pero es algo relativamente simple. Tenemos nuevamente Baja California primero, y la línea en rojo representa la tendencia exponencial o el suavizamiento exponencial que elaboramos, y la línea en azul representa los empleos observados. De tal forma que estos modelos que elaboramos ajustan muy bien. Si se dan cuenta, parece que la roja y la azul son las mismas líneas, porque con esos modelos de suavizamiento exponencial nos permitió hacer pronósticos de cuánto sería el empleo en abril, en mayo y en junio. Por cierto, los pronósticos que hicimos solo son para el segundo trimestre del 2020, porque creemos que este segundo trimestre del 2020 en el que estamos es precisamente el semestre más crítico en materia económica. Nos parece que en este semestre, entre mayo y junio, se van a observar el fondo del ciclo recesivo en el cual nos encontramos. Entonces, aquí Baja California, lo que ocurre es que si hubiera crecido el empleo de manera normal, por ponerlo entre comillas, normal, sin el COVID, o sea, de no haber existido el COVID, en abril se hubieran registrado 920,000 plazas, en mayo 925,000 y en junio 931,000. Eso quiere decir que el empleo entre marzo y abril hubiera crecido 0.47%, entre abril y mayo 0.52% y entre mayo y junio 0.59%. Eso si no hubiera existido el COVID. Por lo tanto, quiere decir, si hubiera seguido la tendencia que venía observándose, al menos desde el 2010. Eso para Baja California. ¿Qué ocurriría? Las estimaciones, los pronósticos que hicimos para Chihuahua. Aquí en Chihuahua, lo que ocurriría supuestamente, si todo hubiera transcurrido normal, sin COVID, es que en abril se hubieran registrado 900,000 empleos, luego en mayo 903,000 y luego en junio 907,000. Eso sin el COVID, insisto. Por lo tanto, entre marzo y abril el empleo hubiera crecido 0.37, entre abril y mayo 0.32 y entre mayo y junio 0.44. Entonces, la economía estaría hasta cierto punto funcionando de manera normal en estos escenarios que hemos planteado, pero como ustedes y yo sabemos, pues no ocurrió así. Se nos vino la pandemia del COVID-19, y para estimar qué ocurrirá como resultado de ella, pues lo que hicimos fue primero crear un índice de dependencia de estas dos economías. Y el índice de dependencia lo construimos en base a la vinculación vía exportaciones manufactureras y la vinculación vía inversión extranjera directa que tienen estas dos economías con los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Baja California, las manufacturas pesan 24% de su PIB y 41% del empleo, y en el caso de las manufacturas, en el caso de Chihuahua, es 27% del PIB y el empleo es 46%. Es decir, que en estos estados hay un peso muy significativo de la vinculación con Norteamérica, y si ustedes se acuerdan, en Norteamérica las cosas están bastante mal, vienen también en un escenario recesivo, están pasando por momentos críticos en materia de salud, y eso por supuesto que se va a trasladar a estas dos entidades. Y además investigamos, ahí vienen, para todo lo que estoy presentando, abajo de las tablas vienen las fuentes, y investigamos el estado de infraestructura en materia de salud en Baja California y Chihuahua, y lo comparamos. Digo, aquí está resumido, pero lo comparamos con el líder, que es la Ciudad de México, y lo comparamos con el estado que aparentemente es el más pobre de México, que es el estado de Oaxaca, y encontramos algo que es crítico, porque encontramos que la situación en infraestructura de salud en Baja California y Chihuahua es muy parecida a lo que ocurre en Oaxaca. E incluso Oaxaca está mejor en el indicador, por ejemplo, de personal médico.
Entonces, con respecto a Baja California, ligeramente. Al final, los datos de camas críticas, ese indicador de camas críticas quiero que le presten atención porque es el indicador clave. Las camas son las camas ordinarias que hay en un hospital, pero las camas críticas, al menos de la fuente que obtuvimos, que es la Secretaría de Salud, pues tiene que ver con estas camas que están equipadas, asociadas a los famosos ventiladores, respiradores que permiten salir adelante de enfermedad, de la neumonía que provoca el COVID-19. Entonces, vean que no se llega ni siquiera, en ningún caso, ni siquiera en el Distrito Federal o hoy Ciudad de México, se llega a una por cada 1,000 habitantes. Es decir, Baja California se tienen 0.05 por cada 1,000, en Chihuahua 0.08 por cada 1,000. Luego médicos, vean, apenas si hay en Baja California 1.18 médicos por cada 1,000 habitantes, en Chihuahua 1.45 por cada 1,000 habitantes, y en Oaxaca, les digo, muy parecido, 1.35 médicos por cada 1,000 habitantes. Y luego Baja California y Chihuahua, pues personal médico en general, ya no solo son, ahí excluimos los médicos y solo se cuentan las enfermeras, los camilleros, el equipo de soporte de hospitales, pues es 3.82 en Baja California por cada 1,000 y 4.79 por cada 1,000. Es decir, esto nos habla de condición crítica, de lo que ya estamos viviendo. La gente que vive en Baja California sabe que ha habido un costo muy alto porque no se tiene el equipamiento, y en Chihuahua también estamos viendo eso, el grado de letalidad es muy alto, producto de que no se cuenta con las condiciones, no se hizo el gasto en infraestructura en el pasado y hoy está llegando muy tarde, y por lo tanto genera un índice de dependencia de la pandemia muy alto, o de afectación de la pandemia a lo que a nosotros nos interesa, que es el empleo. Entonces, en conclusión con lo que les he dicho, hay una alta vulnerabilidad económica sanitaria en los casos de Baja California y Chihuahua, estados que en teoría son muy fuertes en materia económica, fuertes relativamente en relación a entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Veracruz, en fin, pero que al final, cuando se les analiza individualmente, encontramos que siguen siendo altamente vulnerables tanto en lo económico como en lo sanitario. En lo económico, por la fuerte vinculación con Norteamérica, una excesiva vinculación con Norteamérica. Y en lo sanitario, por la falta de infraestructura. La gente que nos está viendo y que es de Juárez recordará que aquí se tiene un edificio abandonado ahí por la parte del viejo exhipódromo, que en teoría iba a ser un hospital de tercer nivel, pues sigue abandonado durante muchos años ya, y era el momento para equiparlo, para tener un problema mucho menor en materia de salud. Pero bueno, con esta situación, esta vulnerabilidad que tienen estas entidades, construimos 3 escenarios, es decir, ¿qué va a pasar con el empleo en Baja California y Chihuahua? Y vale decir que lo estamos haciendo para las otras 4 entidades de la frontera norte, pero nos está tomando tiempo, lo acabaremos en los próximos días, pero es la misma estructura la que vamos a utilizar, es decir, vamos a crear un escenario que se llama menos grave, donde la contracción entre abril, mayo y junio va a ser de 1.5% del empleo, 2% y 3%. ¿Por qué los escenarios? Se está cada mes incrementando el impacto. Por lo que les decía hace un momento, de que creemos que el ciclo de mayor profundidad del fondo se va a alcanzar entre mayo y junio. Por eso esperamos que el impacto sobre el empleo sea mayor a medida que transcurre el segundo trimestre del 2020. Hay un segundo escenario que le llamamos grave, donde la contracción sería entre el 3 y el 4%, entre abril y mayo, y un escenario severo, el más grave, que sería entre 6 y 7%. Como pueden ver por los nombres, en ningún momento estamos hablando de que las cosas van a estar bien, es decir, no hay un escenario optimista, no hay un escenario inercial, sino simplemente hablamos de menos grave a severo. Es decir, esperamos que el golpe que observemos sobre la economía sea muy fuerte, tanto así que ya hay información preliminar que la Presidencia de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos entregó el día 5 de abril, perdón, sí, 5 de abril,
el gobierno de la República nos informó en las conferencias de la mañana que entre el 13 de marzo y el 6 de abril, en Baja California ya se habían perdido 11,119 empleos formales. O sea, 11,000 gentes que eran lanzadas a la calle. Básicamente eso es para que entendamos la gravedad del asunto. Y en Chihuahua se habían perdido 9,949 empleos de gente que se lanza a la tristeza, a la desesperación por no tener trabajo. Entonces, estas son las cifras de tan solo unos días de iniciada la cuarentena o el distanciamiento social, el aislamiento, el quédate en casa. Entonces, es un impacto muy fuerte que revela que las estimaciones que nosotros les vamos a presentar ahora no están nada alejadas de la realidad que seguramente vamos a observar. Aquí les va, con eso vamos acercándonos a la parte final. Son las cifras aquí en esta tabla del empleo que se podría perder en Baja California para cada uno de los meses. Voy a centrarme en los totales. Si la cosa nos va bien, bien que es el escenario menos grave, en Baja California se van a perder 58,343 empleos. Si el escenario es grave, se van a perder 92,926 empleos. Y tristemente, creo que el escenario severo, pues es 167,374 empleos. Si recuerdan, y lo recordamos ahora, inicié con las cifras de cuántos había perdido de empleos en 2001, cuántos en 2009, y está muy lejos esta cifra de 167,000 de lo que ha ocurrido en el pasado. Y aquellas cifras eran para todo un año. Y en cambio, en el efecto de la pandemia del COVID-19 de 2020, estamos hablando de una pérdida máxima estimada de 167,000 empleos en 3 meses, porque se esperaría que también en lo siguiente, el tercer trimestre del año, siga la tendencia desfavorable y se sigan perdiendo puestos de trabajo. Y solo hasta el cuarto trimestre del 2020 es probable que se recupere nuestra economía en virtud de las acciones que están tomando tanto los gobiernos estatales, los gobiernos locales y particularmente el gobierno federal. Entonces, este es el escenario de Baja California que pronosticamos con la estadística a nuestra disposición. Y luego, este es el pronóstico de lo que ocurriría en Chihuahua. Y en Chihuahua se perderían 57,119 empleos en el escenario menos grave. En el grave 90,975, en el severo 163,860 empleos y bueno, es al final de cuentas un impacto muy, muy fuerte el que vamos a observar en tan solo 3 meses. No quisimos hacer el pronóstico para el tercer trimestre porque todavía podemos esperar a la presentación de los datos oficiales del mes de abril y con eso tener una serie que haga unos pequeños cambios, pero al final creemos que esto va a ayudar bastante a la toma de decisiones por parte de las autoridades, a que reaccionen. De hecho, el gobierno, que cito acá, ya que está haciendo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, el economista que encabeza la Secretaría, en una conferencia reciente informó que ya el gobierno ha invertido o está invirtiendo entre 1,5% y 2% del PIB. Y en la opinión del secretario es un nivel altísimo de inversión. Y él que tiene mejor información que nosotros sobre el estado de las finanzas públicas, dice que no podemos gastar más porque solo recaudamos 13% del PIB y la verdad es que esto es cierto. México tiene un espacio fiscal acotado, pero también es cierto, y eso no le quieren apostar ellos, es que también es cierto que se puede endeudar y puede utilizar el monto del endeudamiento para hacer transferencias directas a los empresarios de todos los niveles, no solo los grandes, sino los empresarios micro, los empresarios nano, los pequeñines, que necesitan del apoyo del Estado para poder seguir existiendo y mantener los puestos de trabajo. Pero en fin, esta es la decisión gubernamental, esperemos que
que tengan éxito, porque lo que es verdad es que hoy por hoy no existe un programa integrado para atender la emergencia económica. Es decir, la Secretaría de Hacienda, en voz de su secretario, en esta misma entrevista no fue capaz de decir de manera integrada cuáles son todas las medidas, porque lo que alcanzó a decir solamente es que hay medidas y que otras más se van a ir creando sobre la marcha, pero los que somos científicos sociales, economistas en particular, sabemos que es muy importante planear y adelantarse. Precisamente tenemos, como acaban de ver en esta presentación, las herramientas para entender lo que ha pasado y hacer escenarios de lo que podría ocurrir. Entonces, en virtud de que tenemos esta capacidad técnica que nos da nuestra formación, pues entonces también tenemos la capacidad de diseñar y adelantarnos para que los impactos sean menos severos sobre la población. Sin embargo, la Secretaría y la Presidencia están usando otro enfoque, que es el de atender sobre la marcha, que igual puede, les digo, ser exitoso, ojalá que sí lo sea, pero que de acuerdo a los cánones de la ciencia económica, lo deseable sería planificar, diagnosticar primero para luego prever escenarios, es decir, hacer pronósticos, y en función de cada escenario, ahí sí ya decidir cuál es el escenario que es más altamente probable y en función de eso, crear una serie de programas. El gobierno federal, además, ya para cerrar la parte federal, bueno, la parte última de esto, sería el gobierno federal le apuesta a que a partir de julio se va a poner en operación el Tratado de Libre Comercio en su segunda versión con Canadá y Norteamérica. Se llama el TIMEC. Pero me parece extraño que hoy le apuesten al TIMEC cuando antes eran muy críticos precisamente del Tratado de Libre Comercio. Entonces, hoy se le ve como nuestra tablita de salvación, pero lo que no me gusta a mí en lo particular de apostarle la salvación al TIMEC es que es apostarle nuevamente nuestro rescate a la economía norteamericana y una parte a la economía canadiense, es decir, a dejar que sean las decisiones tomadas en países desarrollados las que logren atenuar el de la economía mexicana. Ese enfoque me parece que se tiene que modificar y se debería de trabajar más sobre las bases estructurales de la economía mexicana. Pero bueno, hoy no, de momento no va a ser así. Las medidas que Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está implementando, junto con la Secretaría de Economía y otra serie de organismos gubernamentales federales, son apoyo al consumo de las familias. Se adelantaron todos los programas sociales. En eso, la verdad, no quiero entrar en detalles ni en críticas, pero bueno, es un tema de mucha discusión porque son programas sin retorno, es decir, es dinero que se le da a los jóvenes, a los que siembran árboles, a las personas mayores, a los discapacitados, estos programas estrellas del gobierno federal, pero que no tienen retorno. Al final entendemos que sirven como una especie de ingreso básico universal que permiten crear mejores condiciones de igualdad, pero no estoy muy seguro que ayuden a temperar las cifras de desempleo que les estaba yo comunicando. Luego, también el gobierno federal dice que tiene apoyo a las pequeñas empresas, tanto formales como informales, y aquí no queda claro cómo sabe quiénes son las empresas informales. Si ya les he dicho yo, por ejemplo, yo presenté cifras de empleo formal, porque por definición la formalidad es lo que se registra, es lo que se conoce. Lo informal no sabemos cómo lo va a abordar y cómo va a entregar esos 2 millones de créditos que dice la Secretaría de Hacienda. Luego también tiene un programa para créditos personales a través del FOBISTE y del ISSSTE. Tiene un programa de crédito en 3 mensualidades y hasta 6 de prórroga por parte del Infonavit. Muy atentos ahí las personas que podrían hacer uso de esto, es decir, en caso de desempleo, pues pueden tener acceso a este recurso. Y finalmente la Secretaría de Hacienda dice que tiene un programa de infraestructura por 25,000 millones en 50 ciudades. Están bien estas medidas, son adecuadas, pero en lo general, pero son medidas que ya se venían implementando antes de la crisis. Entonces, lo que muchos economistas estamos pugnando es que se creen nuevos gastos, que se trasladen más recursos a la población y particularmente a
a las empresas para que puedan sobrevivir y crear el empleo. El empleo no lo crea el gobierno, recordemos, nada más quiero acotar eso, el empleo lo crean los empresarios de todos los niveles, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces debemos de apoyar, es una máxima de la economía, si queremos en una situación crítica como esta, crear condiciones de empleo. ¿Qué están haciendo los estados? Los estados, y ya con eso me voy acercando al final, pues Baja California tiene un programa de emprendedores, tiene un programa de incentivos fiscales, tiene un programa a las MIPIMES, otro a las pymes. Todos estos son créditos. Y al final, Baja California está gastando algo así como entre 1.700 y 2.500 millones de pesos. Es un programa interesante, pero la cifra, la verdad, no es suficiente. Pero bueno, al final están haciendo algo. Y luego en Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua, el estatal, creó un plan emergente para el apoyo y protección de la salud y el empleo. Y aquí en Chihuahua se están gastando alrededor de 3.209 millones de pesos. Se está gastando igual en un programa de ocupación temporal 78 millones de pesos, en apoyo a las MIPIMES 249, en turismo 23.5, un estímulo fiscal de 405.7 millones de pesos, y para pérdida de ingresos, es decir, apoyo directo a las familias, 1.067 millones de pesos. Son cifras que nuevamente, qué bueno que se está dando, pero que son insuficientes para el tamaño del pronóstico de caída en el empleo que les presentamos. Entonces requiere un impulso todavía más grande. Entonces se requiere en este momento que haya una conexión entre los diferentes niveles de gobierno para atender la emergencia, cosa que no hemos visto, porque por un lado, los gobiernos estatales están haciendo sus movimientos, su política, y por el otro, el gobierno federal. No ha habido una sincronización entre las acciones de los diferentes niveles de gobierno, y eso la verdad nos va a terminar perjudicando mucho, ¿no? Esto por los claros intereses políticos que hay entre cada uno de los niveles de gobierno. Y bueno, esta es la presentación que les queríamos hacer como parte de esta primera conferencia sobre el impacto del COVID, en este caso en la economía. Y como decía la doctora Rosa María al inicio, en otras conferencias que vamos a estar dando a lo largo del año, también vamos a hablar del impacto. Otros investigadores de la universidad van a hablar del impacto del turismo, sobre el turismo, del impacto sobre la salud en general, y en fin, sobre una serie sobre la educación, temáticas todas que tienen que ver en relación a cómo está cambiando nuestro mundo, nuestro país y nuestra región en particular, como resultado de esta pandemia. Les agradezco la atención y pues estamos atentos a las preguntas, a los comentarios.